Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos encontremos. Vamos a iniciar en este momento la sesión plenaria. Yo solamente voy a presentar ahorita a quien va a coordinar y moderar la sesión plenaria. La presentación cultural que teníamos prevista va a pasar después de la plenaria de la Universidad Nacional Agraria y a continuación la presentación cultural de la Universidad Pedagógica de Maputo, Mozambique, antes del cierre formal del Congreso. Va a coordinar y moderar la sesión plenaria nuestro apreciado amigo Juan José Salado, quien es miembro o fundador del equipo de coordinación de Kairos, es director de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, es presidente de la Fundación Ciudadanía y es secretario general del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Bienvenido, apreciado amigo Juanjo, como lo conocemos cariñosamente, y queda bajo su mando y coordinación la sesión plenaria de este extraordinario histórico congreso. Adelante. Bien, muchas gracias, Telémaco, y vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria que va a abordar el tercer contrato social de la educación, su plan de acción y el Congreso, hablará del Congreso Mundial de la Educación para 2021, el próximo año. Pero antes queremos unas palabras de intervención de dos personas que también son especiales, ¿no? Por un lado va a intervenir, en primer lugar, Tawana Kupé, que como saben es vicerrector y principal de la Universidad de Pretoria, ocupó altos cargos de la Universidad de Witwatersrand, fue conferencista en la Universidad de Rhodes entre 1996 y 2001 y además trabajó en la Universidad de Zimbabue, donde impartió varias universidades académicas. Señor Tawana Kupé, tome la palabra. Good evening, good afternoon. Thank you for having me. I think that this question of the third social contract for education should be approached perhaps using 3 R's. So I'll put those 3 R's as the following: rethink, reimagine, and reposition. In terms of the first R, which is the rethink, is that I think the Kairos critique of commercialization of education, inequity, a capture by private and corporate interests, and failure to maintain education as a human right and a public good is absolutely correct. And so if that is the situation, and as we know today, we live in the age of disruptions. Disruptions that are political, disruptions that are economic, disruptions that are social, disruptions that are ecological and environmental, and technological disruptions. It means that we have to disrupt the current model of education at multiple levels. The first level, of course, being disrupting the commercialization and corporatization in order to reimagine education as a social good and a universal human right. Second, in relation to the fact that technology is shifting the way in which we can deliver and receive education, to ensure that the technological disruption does not consolidate the corporatization, commercialization, and widen the digital divide between North and South, and the digital divide within nations and within regions. In other words, to appropriate education technology, to use it as an instrument for universal access to education, to close the digital divide and the social and economic divide. And because new digital technologies are connectors, to ensure a connectedness of the world towards one goal, which is the goal of education as a human right and as a global public good. In that context, to then imagine a world where educational institutions are interconnected using technologies
and can share expertise, resources, and methodologies. And therefore, to ensure that the message from education of the possibility of attaining universal human rights and developing each individual to achieve their potential in a democratized, equalized, globalized world is something that we share in common between North and South, the global North and the global South, between West and South. And in that context also, to ensure that the cultural diversity that exists in the world, but is not currently shared in the world, is able to be distributed through the channels of education. In that context also, it's possible using technology and using modes of contact and exchanges to have a movement of the world facilitated by education. We can therefore imagine a better world. We can imagine a more equal world. We can imagine a more inclusive world. We can imagine a world in which there is sharing of not only the knowledge resources from education, but also the resources of our earth, which we should now, to address the ecological and environmental crisis globally, use knowledge to address. If we can imagine an education system like that, globalized, inclusive, accessible, removing inequalities of any kind between humanity, we therefore now have to, after this Congress, think about what actions are we going to take to reposition education now to achieve that reimagined world. I think we've heard a lot throughout this Congress about what can be done. I think I would start off first by saying, given that Kairos is a global movement, Kairos should facilitate global cooperation, partnership, and collaborations between educational institutions. Telemaco wrote a reflection the other day about his personal experience of this Congress. And he remarked very much that he has seen such a wealth of knowledge, experience, and capabilities and capacities. You could only see that because Kairos is a global movement. When we are not a global movement or participate outside a global movement, we think we do not have capacity, we do not have knowledge, and that this task is too big for us. This task, actually, if you look at Telemaco's reflections and other contributions, is very much possible today if we actually pull all of our global resources together. So I think that to achieve a reimagined education for a globalized, democratic, inclusive, equitable, and equal world, we need now, Kairos needs now actually to have a serious project of making interconnections possible through the technologies. Second, in that context, Kairos might also facilitate a movement of the best examples of a curriculum that advances education as a human right and a public good, and one that is not delivered through commercialized and corporatized agencies or institutions. Where are the examples? Because often when people do not know of the examples, they think that the task is impossible and it is beyond achievement. A better world is possible today, but you can only do that if you actually advance sharing. Out of sharing will drive equality, equitability, and inclusiveness. So Kairos could undertake that project. Third project that Kairos could undertake also is a promotion of diversity and human diversity as an asset to humanity and not as an instrument of division. Then in that way, Kairos becomes, if you like, an agent of change and a driver of change. Fourth, I think that what Kairos could also do is, among the Kairos family, if you like, to actually be able to identify ways of getting the technologies of connection that are not simply sold by the big corporate technology companies. Open access, software,
and other methodologies of getting technologies that allow everybody to be also an agency which is able to show people examples of funding and financing education that is not corporate and that is not commercial. Forms of, if you free education that is available to everybody. So if you like, I think that is my contribution at this stage. And because of the time issues, I'm not able to stay for the whole period. But before I end and leave, I would like to say the following. Next year, the Kairos Congress is hosted by us in South Africa, in Pretoria, where my university is. So we will start preparing, working together with Telemacom to welcome you to Africa for the Kairos Congress. And we hope that by then, the pandemic and the virus will be under control and you can physically travel to South Africa. Those who cannot travel, we will still provide a digital connection for them to participate. But thank you very much. I think we are doing something that is fair and it is possible to change the world and to create a better world. Audio, Juanjo, por favor. Sí, muchas gracias, profesor Tahuana. A continuación va a tomar la palabra Antonio Cipriano, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Eduardo Mondlane de Mozambique. Es presidente del Foro Africano de Decanos de Educación, ADEP, y también profesor asociado de la asignatura de Políticas Educativas y Educación para la Ciudadanía. Por favor, profesor. Ok, muito boa noite mais uma vez. Eu vou falar em português. Professor Tuane de Pretória, como é que está o senhor? Estamos aqui hoje mais uma vez, depois de termos discutido antes de ontem sobre a possibilidade de um terceiro contrato social da educação. Eu vou apresentar apenas algumas reflexões que eu tenho feito, aquilo que me inquieta, porque, começando com Gramsci, a gente diz que quando se elabora uma nova concepção de mundo, ela visa responder a problemas concretos colocados pela realidade em movimento, que é a história. E lendo o manifesto e lendo as propostas do terceiro contrato social de educação que a Kairos apresenta, lá estão alocados muitos problemas, estão identificados problemas concretos em que esse novo terceiro contrato social de educação quer resolver. Mas, por outro lado, também há uma realidade que é dura para os países africanos e boa parte, se não são erros, dos países da América Latina e da Ásia. Aquilo que Manuel Castells escreveu em 99, o chamado apartheid tecnológico, ou seja, boa parte dos países da África, boa parte dos países da América Latina e em parte da Ásia, eles sofrem hoje do apartheid tecnológico. E nós dissemos que para o século XXI a nova educação deve levar em consideração essa realidade tecnológica, realidade virtual, que de certa forma altera a nossa forma de pensar. E eu sempre me preocupo saber como é que nós poderemos superar, no âmbito desse novo terceiro contrato social da educação, a problemática colocada sobre a África, que está praticamente apagada, a sua conexão com o mundo é uma conexão muito precária e que os custos da tecnologia para a África são altamente elevados, fazendo com que boa parte dos estudantes africanos, seja no ensino superior, com pior ênfase no ensino básico e ensino secundário, não tenham praticamente o acesso às novas tecnologias, de modo que acompanhem o avanço do conhecimento, o avanço da ciência nos países centrais. A outra questão também que esse novo contrato de educação deve levar em consideração é aquilo que o nosso filósofo Severino Nguenha escreveu uma vez num livro e que resumiu na problemática com o título O Retorno do Bom Selvagem. O que isso quer dizer? Um dos fundamentos do novo contrato de educação é garantir que haja, de fato, um desenvolvimento sustentável. A problemática ambiental está sendo colocada hoje como sendo importantíssima, que se leva em consideração nos desafios da educação para o novo século, desafios de educação para o século XXI, e que a Kairos muito bem o identificou. Mas há um problema que é colocado aqui pela África e também boa parte dos países da América Latina. Concretamente qual? O problema que a gente se interroga é o seguinte, que olha, se o Ocidente Europeu desenvolveu-se
usando intensivamente os recursos naturais, entre aspas, prejudicando a própria natureza, meio ambiente. Hoje a África, quer dizer, não sei se haverá um caminho para a África se desenvolver, a África, a América Latina e uma parte da Ásia se desenvolver, que não seja pela exploração massiva e intensiva dos recursos naturais. Mas se a África quiser se desenvolver, explorando massivamente os recursos naturais, coloca-se um problema ambiental. Agora, a problemática é, a África continuará sendo sempre aquele continente, a África também inclui aqui a América Latina, temos o caso do Brasil, por exemplo, a grande problemática das queimadas na Amazônia e aqueles que defendem o cuidado com o meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente para a África, visando esse desenvolvimento sustentável, significa que a África e a América Latina deverão continuar sendo bons selvagens, aqueles que cuidam do meio ambiente, mas que estão impedidos de desenvolver se o desenvolvimento passa exatamente pela exploração intensiva dos recursos naturais. Então, este novo contrato social da educação, que a Kairos muito bem abraçou, ele deve levar em consideração esse aspecto e refletir profundamente como garantir que todos, que ninguém fique atrás num contexto em que alguns estão mais à frente que os outros e para chegar onde estão os outros hoje, os caminhos parecem ser os mesmos em que estes estão à frente, proíbem os que estão atrás de proceder pelo mesmo caminho, dizendo que vocês apenas devem cuidar do meio ambiente de modo que garantam o desenvolvimento sustentável, não prejudicando o meio ambiente. Então, a outra problemática colocada também para nós cá no contexto africano é a problemática da desumanização da África. E não falo da África, falo boa parte do sudoeste da Ásia, uma boa parte da América Latina. As condições nas quais vivem esses povos são condições praticamente desumanas e que, pensando no novo contrato de educação, deve levar em consideração como poder conjugar o desenvolvimento de muitos e a pobreza da maioria, e que hoje assistimos aquilo que a Adela Coutinho, a filósofa espanhola, chama de aporofobia, que há uma certa fobia aos pobres, e que essa fobia aos pobres está sendo muito intensificada com o avanço das forças conservadoras hoje. Então, a minha visão em relação ao novo contrato de educação, ele deve passar por repensar, refundar o direito à educação. Aqui foi muito bem colocado que o que está em causa hoje é o direito à educação. Afinal de contas, qual deve ser o conteúdo do direito à educação? Porque falar sobre o acesso e a permanência, eles não são suficientes. Devemos repensar no direito à educação, no sentido como que a educação deve garantir que a pessoa humana se torne efetivamente a pessoa humana nesse contexto do avanço das novas tecnologias, no mundo incerto, ou aquilo que Zygmunt Bauman chama do mundo líquido, em que não há certificado de garantia, em que as coisas mudam rapidamente. Então, o que significa o direito à educação? A outra questão também, já que o Congresso ele se centrou na nossa mesa do dia 25, centramos no diálogo intercultural, a outra questão que também me preocupa e que deveria ser levada em consideração nessa nova proposta, nesse novo contrato de educação, é de repensar as premissas do diálogo intercultural. Afinal de contas, o diálogo intercultural não é só um diálogo dentro da mesma cultura, é o diálogo que envolve o norte e o sul, envolver o diálogo que envolve o sul e sul. Afinal, o que não seja um diálogo marcado meramente pelos interesses, não seja um diálogo marcado meramente por aqueles que têm, que impõem sua força, impõem a sua visão àqueles que são fracos nessa correlação de forças nesse palco mundial. E por fim, eu também gostaria de colocar algumas premissas, ou seja, os desafios que estão sendo colocados hoje ao próprio ensino superior. O que tem o ensino superior hoje? O ensino superior hoje está sendo desafiado a produzir conhecimento mais avançados através da pesquisa, de modo que, de fato, nós possamos avançar nesse novo contrato. Precisamos de produzir conhecimentos mais avançados através da pesquisa. Mas, por outro lado, os países, as universidades africanas hoje, são mais consideradas como universidade de ensino, de modo que existe um discurso global que incentiva a África a apenas criar institutos superiores tecnológicos no lugar de universidade, porque existe o pressuposto que para a África falar do ensino superior é falar de ensinar, e que a África não tem condições de ter universidades de pesquisa. Mas para que nós possamos avançar no ensino superior, precisamos da pesquisa, precisamos desenvolver a ciência e a tecnologia. Mas as universidades africanas hoje estão confrontadas num contexto de uma crise fiscal em que o financiamento à pesquisa, o financiamento à inovação é quase inexistente,
E a África hoje, boa parte das universidades estão sendo reservadas apenas como o lugar de aplicação de conhecimento produzidos em outros quadrantes. Ainda a educação superior hoje está sendo confrontada para formar a mão de obra de alto nível e, ao mesmo tempo, ela deve treinar para o atendimento às demandas imediatas do mercado de trabalho. Foi a questão do neoliberalismo aqui colocada, de que, afinal de contas, como é que nós podemos conjugar uma educação superior aberta para o século XXI e que deve formar a mão de obra de alto nível, mas, ao mesmo tempo, o mercado neoliberal exige que esse ensino superior treine as pessoas para atender às demandas imediatas do mercado de trabalho. O outro desafio que eu vejo, que é para o ensino superior, é a problemática de preservar o desenvolvimento da alta cultura e, ao mesmo tempo, ele deve recuperar a cultura popular. Uma outra questão também que está sendo colocada, que deve ser colocada ao ensino superior, é a educação continuada e, ao mesmo tempo, garantir uma formação para o empreendedorismo, além de promover a cidadania e promover a consciência de nacionalidade, de modo que as pessoas se insiram no mundo globalizado e compreendam as transformações transnacionais. E para isso, uma chave importante é capacitar professores em todos os níveis através da formação de novos pesquisadores. Essas são, para mim, as grandes linhas com as quais devemos cozer o novo contrato social da educação, porque, afinal de contas, a escola hoje, ou a educação, deve estar aberta ao mundo, porque nós assistimos cada vez mais crianças a chegarem às escolas e que portam grande quantidade de informações reais fictícias e que ultrapassam o âmbito da família e da comunidade. Às vezes, essas informações dos mídias contradizem com as da escola e isto tem sido muito mais grave quando as crianças ficam menos horas na sala de aulas. Então, coloca-se um novo desafio à educação e à escola no século XXI, aos professores, fazer da educação e da escola um lugar atraente e fornecer a chave para que compreendam a sociedade da informação e que os problemas do meio envolvente entram pela escola dentro. A pobreza, a fome, a violência e a droga estão presentes na escola hoje. Então, é aqui onde o professor, não só do ensino básico, como da educação superior, deve mudar seu papel, que passe de quem transmite conhecimentos para aquele que ajuda os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o saber. Então, meus colegas, eu penso que essas são reflexões que me inquietam e que nesse novo contrato social de educação, até o Congresso do próximo ano, devemos tentar ver como efetivar o direito à educação num contexto dessas disparidades e dos desafios colocados à educação superior, à educação básica e à educação primária. Eu termino aquí a mi intervención y muy obrigado. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora vamos a dar lectura a un resumen del tercer contrato social de la educación surgido de las reflexiones de los más de 120 miembros de Kairos a través de sus artículos, a través de los foros, de los diferentes foros que se han desarrollado desde el mes de julio del presente año, a partir también de las intervenciones, las ricas intervenciones que se han tenido lugar durante el Congreso. Por tanto, doy comienzo a su lectura. En el preámbulo dice lo siguiente: el tercer contrato social de la educación es un compromiso sustentado en un documento vivo para adaptarse a las necesidades educativas de un mundo que cambia de manera continua. Por ese motivo, se irán incorporando nuevas adendas al contrato a medida que vayan surgiendo nuevas necesidades por parte de la sociedad. El mundo se encamina hacia un cambio civilizatorio, un tiempo nuevo caracterizado por el cambio permanente y la incertidumbre, donde todas nuestras certezas se ponen en crisis, mientras se comienza a gestar un nuevo paradigma donde no tenemos todas las respuestas a las interrogantes que se nos plantean, sino también es necesaria la decisión firme de avanzar y actuar de manera flexible, adoptando un cambio de mentalidad y apertura. En este contexto, la educación actual, nacida para dar respuesta a las necesidades económicas y sociales del siglo XIX y XX, responde a un conjunto de planteamientos que ya no son válidos. Incluso los estándares de la OCDE o informes PISA han de ser puestos en entredicho, replanteándonos abiertamente sus criterios y varas de medir. A lo largo de la historia
las diferentes comunidades humanas han alcanzado grandes acuerdos sociales para que sus ciudadanos pudieran convivir y progresar. Cada gran contrato social ha forjado a su vez un acuerdo educativo de referencia. Si nos remitimos a lo acontecido desde el siglo XIX, es donde se comienza a forjar el primer contrato social de la educación, mediante el cual, y de manera tácita, se acordaba la educación básica, universal, obligatoria y gratuita para todos los niños y niñas. Sobre la segunda mitad del siglo XX, y de forma asimétrica entre países y regiones, con el desarrollo de la economía industrial y la necesidad de mano de obra especializada en la empresa y la administración, se hizo necesario incorporar a la producción a mano de obra especializada, cuestión que abrió la puerta a un segundo contrato social de la educación, mediante el cual se facilitaba el acceso de las clases populares a la formación técnica y superior. Pese a que hemos asistido a una auténtica revolución en la ciencia, la tecnología, la sociedad, la economía o el mundo del trabajo, el segundo contrato no se ha renovado y estamos abocados a abordar un tercer contrato social de la educación. Los acuerdos del tercer contrato de la educación son los siguientes. Primero, que la educación actual, nacida bajo el influjo de la Ilustración y la Revolución Industrial, ha de ser reformulada en su fundamento. Que los grandes acuerdos sociales de la educación alcanzados en otras épocas, léase cuando se acordó el primer y segundo contrato social de la educación, han quedado obsoletos y es necesario su actualización. Que el foco de la nueva educación se centra en torno a las competencias para el desarrollo de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo, desde el aprendizaje a lo largo de la vida, para enfrentar una nueva realidad presidida por la incertidumbre. Que el objetivo final de la educación es que cada persona desarrolle las capacidades para llevar a cabo su proyecto vital, desde el compromiso con la comunidad y los desafíos del planeta. Que el fin último de la educación es conseguir la felicidad del ser humano, aprendiendo a pensar como especie, desarrollando la inteligencia colectiva frente al egoísmo, ayudando a cada persona a descubrir quién es, cuál es su talento, en quién puede convertirse y qué puede aportar al mundo. Una educación, en definitiva, para que cada ser humano pueda alcanzar la mejor versión de sí mismo al servicio de la comunidad. Segundo, que las bases de la educación han de guiarse por los siguientes principios rectores. Una educación para construir un ideal de seres humanos libres, democráticos y solidarios, creativos, innovadores, emprendedores y líderes, sustentada en la base y actualización de los 4 pilares básicos de la educación: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Una educación comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible para la creación de un mundo más justo y equitativo. Una educación que compromete a todos los actores sociales y educativos en torno a un ecosistema donde están presentes y son protagonistas la comunidad, las familias, los estudiantes, los profesores, los trabajadores no docentes, los centros educativos, las autoridades, los medios de comunicación, etc. Una educación para dar respuesta a las nuevas realidades de la cuarta revolución industrial, que plantea nuevos desafíos económicos y laborales, desde el abordaje de nuevas competencias que tienen que ver con la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. Una educación para crear riqueza material e inmaterial al servicio de la justicia social y la igualdad de oportunidades. Una nueva forma de entender y trabajar con el conocimiento para hacer frente a un mundo líquido, presidido por la incertidumbre y caracterizado por la acción y la innovación. Una educación que vincula a los estudiantes con el compromiso por el todo,
desafíos del planeta desde la familia, la comunidad, el país y el mundo. Una educación que trabaja con cada estudiante para que desarrolle su proyecto vital desde el compromiso social con su entorno y el planeta, desde el descubrimiento de oportunidades y el desarrollo de sus proyectos para habitar en un mundo incierto. Una nueva educación para conseguir la mejor versión de cada persona y el desarrollo de todo su potencial. Una educación que integra al conjunto de la comunidad educativa. Ya decíamos, padres, madres, orientadores, mentoras, entrenadores, educadores, representantes de los trabajadores y trabajadoras, autoridades, empresas, medios de comunicación, contribuyendo en definitiva a que los estudiantes se desarrollen personal y personalmente en este mundo incierto. Una educación que es cosa de todas, desde una acción multifocal, de abajo arriba, de arriba abajo, de derecha a izquierda. Una educación que redefine los roles de los actores educativos en torno a sus derechos y responsabilidades. Una educación que resignifica el rol del profesor como mero transmisor de información, inspirador, guía y mentor del proceso de aprendizaje. Una educación que asigna un nuevo rol al estudiante, donde el desarrollo de nuevas sensibilidades, aprendizaje de nuevas competencias y su compromiso con la comunidad, con el país y con el mundo. Una educación que confiere un nuevo rol a las familias, donde un papel activo en el aprendizaje del estudiante de forma coordinada con el centro educativo y el resto de los actores del ecosistema. Una educación que otorga un nuevo rol a la escuela, cuya función rebasa sus muros y espacio físico, comprometida con un cambio para hacer frente a los grandes desafíos. Una educación que exige nuevas responsabilidades por parte de los gobiernos, desde un compromiso con el cambio y el liderazgo para movilizar al conjunto de actores. Una educación que solicita el apoyo de los medios de comunicación como servicio público para una formación de calidad y aliados en la difusión y defensa de los nuevos objetivos y valores de la educación. Una educación que implica al personal no docente y sus representantes como actores destacados y alineados con el cambio. Una educación abierta a las empresas y al tejido productivo como actores principales e interlocutores para orientar la educación hacia las necesidades del mercado de trabajo y la inserción laboral. Una educación que apela al liderazgo político de todos los países, gobiernos del mundo, organizaciones multilaterales, instituciones educativas, universidades, profesores, estudiantes, familias, autoridades, empresas, medios de comunicación, movimientos educativos para ser actores protagonistas y líderes del cambio. Una educación, en definitiva, que hace una llamada a la acción concertada de las organizaciones sociales y educativas en torno a un amplio acuerdo social. En tercer lugar, que los desafíos y compromisos inquebrantables para el cambio educativo son los siguientes. Primero, dar respuesta a los cambios vertiginosos que están ocurriendo en la sociedad y la economía. Hablamos de la automatización, la digitalización, la obsolescencia, la crisis de las carreras, el desempleo. Evitar los riesgos de la brecha digital y la fractura a la que nos puede llevar las desigualdades que se están generando. Propiciar nuevas salidas profesionales y laborales a los estudiantes, basadas en la innovación, el autoempleo y el emprendimiento. Implicar, en definitiva, a toda la sociedad en la educación como la mayor inversión que podemos hacer en el futuro colectivo. En cuarto lugar, por la presente, los firmantes nos comprometemos a iniciar una agenda del cambio para el desarrollo de políticas públicas, planes de acción, programas y proyectos para el cambio educativo, para el desarrollo de eventos y actividades que promuevan este cambio, para unir las experiencias y líderes que están promoviendo el cambio educativo en el mundo en torno a una unidad de acción, promover el desarrollo de proyectos prácticos de transformación educativa, para llevar a cabo procesos de capacitación masiva para que las personas adquieran las competencias y habilidades para desenvolverse personal y profesionalmente
en el siglo XXI. Y, en definitiva, también para renovar los espacios y las tecnologías de la educación. Y ya en quinto lugar, decir que por la presente los firmantes adquieren el compromiso de poner en marcha políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones, dedicando presupuestos y recursos en la siguiente línea. Desarrollar un plan de acción que implique una hoja de ruta con proyectos medibles y evaluables para propiciar el cambio desde un compromiso irrenunciable con la transformación educativa, siguiendo las directrices del tercer contrato social de la educación. Llevar a cabo procesos de cooperación con organizaciones multilaterales, gobiernos e instituciones de todo el mundo para trabajar de manera conjunta y desarrollar proyectos de transformación educativa. Llevar a cabo el diseño y ejecución de políticas públicas por parte de los gobiernos e instituciones sobre la base de la nueva agenda educativa para su concreción en planes, programas, proyectos y actuaciones. Participar en proyectos de colaboración en torno a la movilización de los actores de la educación, desde el diseño de eventos y actividades que promueven la transformación de la educación. Trabajar codo con todas las personas y entidades que están comprometidas con el cambio educativo, ayudando a impulsar sus iniciativas, propiciando la creación de una plataforma global. Impulsar de manera inmediata el desarrollo de proyectos pilotos de transformación en centros de educación primaria, secundaria y universitaria para que puedan servir de guía y apoyo a su ampliación al resto de centros educativos. Poner en marcha un programa de capacitación universal y gratuita del conjunto del profesorado y estudiantes para el aprendizaje de las competencias genéricas, competencias claves para el siglo XXI o soft skills, que permita el desarrollo de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo mediante la implantación de procesos y metodologías tecnológicas de formación masiva, como decía, como el ejemplo de los MOOC. Refundar la educación desde la redefinición del aula y los espacios para el aprendizaje desde nuevos procesos, recursos y metodologías de aprendizaje y dotación de nuevas tecnologías. Incorporar el concepto FAPLAB a la educación, propiciando una red mundial de centros educativos dotados de laboratorios donde los estudiantes puedan acceder a las tecnologías de la cuarta y quinta revolución industrial. Rediseñar también el currículum educativo para la adaptación de los estudios a las necesidades sociales, tecnológicas, económicas y laborales del siglo XXI como mecanismo de fortalecimiento de la educación pública. Poner en marcha de manera inmediata nuevas modalidades de aprendizaje y su aplicación a los programas educativos en curso. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje activo, auténtico, basado en la investigación, solución de problemas, retos, que sea colaborativo, flexible, invertido, experiencial, vivencial para el servicio, construccionismo, conectivismo, aprendizaje autoorganizado, espacios maker, gamificación, mentorización, que sea entre pares y basado en casos prácticos y aplicables. Y en general, y concluyo, la puesta en marcha de las acciones contempladas en la agenda educativa del tercer contrato social de la educación, adaptadas a las condiciones y necesidades específicas de cada organización en los niveles local, regional, nacional e internacional. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar comienzo a la lectura de algo muy importante para este congreso y para todos los miembros de Kairos, que es la lectura del manifiesto por el tercer contrato social surgido también, como decía antes, de los debates, de las aportaciones, de las participaciones que ha habido durante este congreso en concreto. Y lo va a hacer nuestra querida Ana Lucía Gasola. Como saben, Ana Lucia
Es miembro fundador del equipo de coordinación de Kairos. Fue rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais y directora de la IESAT y presidenta de la CRES. Fue también secretaria de Educación de Minas Gerais y es consultora en educación entre su impresionante currículum. Por favor, Ana Lucia. Ana Lucia. Micrófono. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas noches a cada una y a cada uno que nos acompañan en ese momento. Muchas gracias, Juanjo, querido amigo, y a todos los compañeros, coordinadores y miembros de Kairos, y a los demás interesados e interesadas que nos acompañan hoy en ese congreso. Mis agradecimentos a todos los conferencistas, panelistas, moderadores, al equipo técnico y al maravilloso equipo de intérpretes que nos hacen ampliar el impacto de nuestras presentaciones. Como les ha dicho Juanjo, ese manifiesto, por dificultad con la virtualidad para hacer votación y debate, hemos utilizado una metodología de consulta prévia por escrito a cada miembro de Kairos. Les hemos enviado en los 3 idiomas un texto preliminar del manifiesto y hemos recogido todos los aportes que nos han sido enviados en la medida de las posibilidades para mantener una coherencia textual y no haber ningún tipo de repetición o redundancia. Ese entonces es el formato final que les presentamos y consideramos que en esta sesión plenaria estamos todos y todas validando, una vez que hemos sido todos y todas consultados y hemos tenido el tiempo para hacer nuestras sugerencias y aportes. Es ese el texto del manifiesto de los miembros de Kairos presentes a su Congreso Mundial de Educación 2020. Acordamos los siguientes puntos como nuestra manifestación pública. 1. El modelo educativo actual está agotado y desde Kairos reconocemos que estamos iniciando un nuevo tiempo para la educación, que sea transformadora para abordar los retos sociales, globales y locales del mundo y construida con la participación de todas y todos. 2. Contribuimos a la agenda del cambio mediante la propuesta del tercer contrato social de la educación, reafirmando la educación como derecho humano universal, bien público social y responsabilidad de los estados. 3. Desde el nuevo contrato, fortalecemos y actualizamos los 4 pilares fundamentales de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, promoviendo el cultivo del pensamiento autónomo, crítico y emancipatorio. 4. Reforzamos el papel de la educación como medio para preservar y transmitir las culturas, conocimientos y saberes de todos los pueblos del mundo, erradicar el racismo y la xenofobia y construir sociedades interculturalmente justas y equitativas. 5. Cultivamos las competencias clave para las personas del siglo XXI, desde el aprendizaje a lo largo de la vida, la ética y el uso de la tecnología como base para el desarrollo universal de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo centrado en los valores del humanismo. 6.
nos comprometemos activamente con el descubrimiento y cultivo del talento de cada persona para el desarrollo de su proyecto vital y compromiso social. 7. Reivindicamos la labor docente como promotora de valores, constructora de esperanzas y mediadora pedagógica del aprendizaje en una realidad educativa plural. 8. Impulsamos una educación para construir un mundo más justo, inclusivo, diverso, democrático y solidario, donde ninguna persona quede atrás, y asumimos como propios los objetivos del desarrollo sostenible. 9. Adoptamos desde la solidaridad, la ética y el diálogo de saberes, los avances científicos y tecnológicos de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial y la automatización, así como la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes del desarrollo humano y del bien común. 10. Hacemos propio el planteamiento de que el acceso a Internet y por ende a la comunicación, información y conocimiento debe ser considerado un derecho humano. 11. Invitamos a sumarse a este esfuerzo a las y los estudiantes del mundo, docentes, trabajadores y trabajadoras no docentes, familias, comunidades, entidades comprometidas con la innovación educativa y personas que trabajan por el desarrollo sostenible. 12. Promovemos la integración y la cooperación solidaria a nivel regional e institucional y las causas de los pueblos originarios y de los sectores históricamente marginados. 13. Planteamos que se deben destinar más recursos públicos y privados para educación, ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial, regional y nacional para aumentar su cobertura, calidad y pertinencia. 14. Nos sumamos al esfuerzo de las personas, organismos e instituciones de todo el mundo que trabajan por la educación, invitando a fortalecer las alianzas para hacer realidad su transformación. Y finalmente, 15. Pasemos a la acción, impulsando la definición de políticas públicas y el desarrollo a nivel local, nacional, regional y mundial de actividades, planes, programas y proyectos estratégicos con organismos multilaterales, gobiernos, entidades, instituciones educativas y empresas de todo el mundo. Así nos manifestamos en el Congreso Mundial de Kairos. Muchas gracias.